Saludos, Dios les bendiga, muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación de lo que es el método de la esquina noroeste para modelos de transporte en programación lineal. Bien, la estructura especial del problema de transporte, y llámese estructura especial a su forma tabular, permite asegurar lo que es una solución factible básica inicial o solución básica inicial, o como también se le denomina solución inicial, siguiendo uno de los siguientes tres métodos: el método de la esquina noroeste, el método del costo mínimo y el método, de aproximación de Vogel. Es importante tomar en cuenta que estos tres métodos solamente se utilizarán para determinar entonces esa solución de inicio, al igual pues de la que se obtiene en el método simplex tabular, solamente que a diferencia que acá en los modelos de transporte se obtiene esa solución mediante uno de estos tres métodos. El primer método es de naturaleza mecánica y los dos restantes son heurísticos, lo que quiere decir que utilizan algunas estrategias, reglas, silogismos, conclusiones, etcétera, etcétera, y que buscan una solución inicial de mejor calidad que proporcione un valor objetivo más pequeño. Entonces, la solución, el tipo de solución que se obtiene al aplicar uno de estos tres métodos simplemente es una solución inicial, no es una solución definitiva, ya que ella se obtiene utilizando el método simplex de transporte. Es importante también tomar en cuenta que los tres métodos no proporcionan un mismo valor de z. Hay unos que son mejores que otros, en el sentido de que el valor de la función objetivo es más pequeño, y esto en concordancia con el criterio de la función objetivo de los modelos de transporte, que es de minimización. Entonces esto lo vamos a ir desarrollando en videos subsiguientes. Vamos a ir viendo la diferencia de que hay unos métodos mejores que otros, y que la selección de alguno de ellos, esto se hace en preferencia, ¿no?, de la persona que los esté utilizando. Se hace en función de ahorrarse cantidad de iteraciones cuando se utiliza el método simplex de transporte. Así que es importante, a la hora de aplicar el método simplex para determinar la solución óptima, utilizar pues el método que mejor arroje un valor de z. Entonces, bueno, solamente pues se utilizarán ellos para determinar esa solución básica inicial. No es una solución definitiva, no es una solución final, simplemente es una solución inicial, y que esa solución óptima, o sea, la mejor solución, sí se va a obtener con la aplicación de lo que es el método simplex, como se le denomina stepping stone o salto en piedra, que se va a estar abordando en un video subsiguiente. Bien, vamos a hablar entonces, a describir un poco cuáles son los pasos que conforman este método de la esquina noroeste. Es un método bastante sencillo, que si se siguen los pasos pues de manera detallada, no hay ningún problema entonces en obtener la solución inicial. Bien, el método se inicia en la celda de la esquina noroeste de la tabla, o la celda de la esquina superior izquierda, donde se aloja la variable x11, y que está conformado por los siguientes tres pasos. Número 1, se asigna entonces lo más posible a la celda seleccionada y se ajustan las cantidades de oferta y demanda. Paso número 2, se tachan la columna o fila con oferta o demanda 0 para indicar que no se harán más asignaciones en esa fila o columna. Si una fila y columna dan 0 al mismo tiempo, se tacha solo una y se deja una oferta o demanda 0 en la fila o columna no tachada. Y como último paso, si se deja sin tachar exactamente una fila o columna, entonces se detiene el algoritmo. De lo contrario, muévase a la celda a la derecha si acaba de tachar una columna, o abajo si acaba de tachar entonces una fila, y luego volver al paso 1. Vamos a ilustrar entonces este método con el siguiente ejemplo contextual, el cual dice de la siguiente manera: una compañía transporta granos de 3 hilos a 4 molinos. La oferta en camiones cargados y la demanda también en camiones cargados, junto con los costos de transporte en miles de unidades monetarias por unidad de camión, se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí a continuación lo que es la tabla de transporte o la tabla de costos, en donde cada celda
va a representar entonces lo que es una ruta que se toma para enviar entonces esas unidades de camiones cargados desde los orígenes, que son silos, hasta los destinos, que son entonces los molinos. El número que se encuentra en la casilla de la esquina superior derecha, entonces es el costo unitario de transporte. La empresa desea conocer el costo mínimo de transportar entonces esos camiones cargados desde los 3 hilos a los 4 molinos. Ese vendría siendo entonces el objetivo de la empresa. Bien, antes de comenzar a ilustrar paso a paso este método, vamos entonces primero que nada a construir lo que es el modelo de programación lineal para este problema. Vamos a definir entonces las variables de decisión, la función objetivo y el conjunto de restricciones a la cual está sujeto. Bien sea X y J igual a las unidades de camiones cargados que se envían desde los 3 hilos a los 4 molinos. Entonces esa va a ser nuestra variable de decisión. La función objetivo, como es un problema de transporte, va a tener un criterio entonces de minimización y que va a ser igual a la doble sumatoria desde i igual 1 hasta 3, que sería el número de silos o el número de orígenes, por j igual 1 hasta 4, que va a ser el número de destinos o en este caso de molinos. Y fíjense que es el producto entonces de los costos unitarios, todos los C sub i j, por los X sub i j, que serían entonces las unidades. Esa va a ser entonces nuestra función objetivo y entonces vamos a definir lo que son el conjunto de restricciones de oferta y restricciones de demanda. Es fácil determinar el conjunto de restricciones en cada caso, ya que las ofertas se obtienen entonces viendo la tabla aquí por filas, que van a ser entonces las unidades que se están enviando, y eso va a ser igual entonces a lo que se posee, en este caso camiones cargados. Fíjense, esta primera restricción sería las unidades que envía el silo 1, que sería, fíjense, X11, X12, X13, X14, igual a 15 camiones. La segunda restricción, que vendría siendo esta segunda fila que tenemos acá, sería entonces X21, X22, 23, 24, igual a 25 camiones. Y la tercera restricción de oferta sería entonces X31, 32, 33, 34, y eso va a ser entonces igual a 10. Recordemos que estos subíndices sería entonces el subíndice I, sería el número de orígenes, y el subíndice J sería entonces el número entonces de molinos. Para las restricciones de demanda, las vamos a obtener entonces por columnas. En este caso, fíjense acá por columnas, que serían entonces las unidades que reciben cada uno de esos destinos, en este caso los molinos, y sería entonces de la siguiente manera. Fíjense, X11 sería esta celda más X21 esta otra celda más X31, y eso es igual a 5, que es lo que está demandando. La segunda restricción entonces sería la segunda columna, que sería entonces, fíjense, X12 más X22, X23, y eso va a ser igual a 15. La tercera restricción la tenemos aquí, sería entonces X13, lo que está recibiendo entonces el tercer molino a partir de los 3 hilos, X23, X33, y eso es igual entonces a 15. Y por último, que sería entonces la cuarta columna, entonces serían las unidades que está recibiendo el cuarto molino a partir de los 3 hilos, sería entonces X14, X24, X34, y eso va a ser igual entonces a 15 camiones. Fíjense, de una manera bastante sencilla construimos rápidamente el modelo de programación lineal, no olvidando la condición de no negatividad de las variables, de que todos los X y J sean mayores o iguales que 0. Bien, ahora sí vamos a comenzar a ilustrar entonces este método, que como les dije es bastante sencillo y que se lleva a cabo de la siguiente manera. Vamos a comenzar entonces con la celda de la esquina noroeste, la celda que está en la esquina superior izquierda. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a asignar lo más que se pueda y vamos a ir ajustando entonces las cantidades de oferta y de demanda. En este caso, fíjense, vamos a comenzar, como estamos comenzando con esta celda que está acá, y valga la redundancia, con la celda noroeste,
Entonces eso quiere decir acá que este molino, si observamos acá, este molino, este primer molino está demandando 5 camiones. Y a su vez, este silo posee una oferta de 15 camiones. Quiere decir que ya que como está demandando 5 camiones, esa es la cantidad máxima que se va a enviar allá. O sea, no puedo enviar más de eso porque ese es exactamente lo que está solicitando. Entonces, como tengo acá 15, perdón, voy a enviar entonces 5 unidades de las 15 que se poseen. De tal manera que de esas 15 ahora restan 10 y los 5 camiones que está solicitando este primer molino entonces está cubierto, esa demanda está cubierta. Por lo que no se van a hacer más asignaciones ni en la celda X21 ni en la celda donde está la variable X31. Por lo que puedo tachar entonces toda esa columna para indicar entonces que ese destino se encuentra satisfecho. Una vez que se ha tachado entonces esa columna, me voy a desplazar a la celda de la derecha, tal como dicen los pasos, y vuelvo a repetir el procedimiento. Fíjense entonces que aquí me quedaron 10 unidades y el segundo molino me está demandando 15 unidades. Como me restan entonces 10, lo máximo que puedo enviar entonces son esas 10 unidades. Nótese acá. Una vez hecho esto, entonces las unidades, el inventario del silo 1 se encontraría entonces, a borrar un momentico acá, se encontraría agotado. Por lo que tacharía, fíjense, acá de las 15 camiones, de las 15 unidades, estaría cubriendo 10 y me restarían 5. Por lo que puedo tachar entonces toda la fila en este caso, para indicar entonces que ya no voy a hacer más asignaciones en las otras celdas. Y como taché entonces esa celda, me voy a desplazar a la de abajo. Nótese que aún el segundo molino me está demandando 5 camiones. Acá tengo una oferta de 25, de esos 25 entonces voy a enviar 5 aquí. Me quedarían 20 y la demanda del segundo molino estaría entonces satisfecha. Ya puedo tachar entonces la columna, me desplazo a la derecha, esta celda que está acá, asigno 15, que es lo que está solicitando el tercer molino. De esta forma entonces la demanda de ese molino estaría satisfecha. De los 20 que me restaban aquí, entonces me restarían 5. Nótese, tacho, en ese caso toda la columna, ya que no voy a hacer más asignaciones. Me desplazo a la celda de la derecha. Los 5 unidades que tengo acá, las asigno aquí. Los 15 camiones que demanda, que está de los 15 camiones, perdón, que está demandando el cuarto molino, entonces faltarían 10. Ya el inventario del segundo silo estaría entonces agotado. Y por último me dirijo a la última celda, ya que el tercer silo tiene 10 camiones cargados, asigno estos 10 aquí. Fíjense, ya se agotaría ese inventario y la demanda del cuarto silo estaría de esa forma entonces satisfecha. Fíjense que ya se consiguió una asignación de manera sencilla. Si observamos, fíjense que los movimientos, los desplazamientos que se hacen a través de la celda son como en forma de escalera. Siempre va a ser de esta forma en un modelo entonces de transporte que esté balanceado, y si no lo está entonces habría que balancearlo. Esto se explicó en un video previo, y de esta forma entonces estaríamos obteniendo una solución, una asignación entonces inicial. Bien, vamos a analizarlo. Entonces tendríamos acá nuestra tabla. Fíjense que ya tendríamos aquí las asignaciones por cada celda, que serían entonces las variables X, Y, J. En este caso serían entonces las variables básicas en unidades de camiones cargados. En la celda, fíjense, en la celda 1.1, en la celda 1.2, en la celda 2.2, en la celda 2.3, en la celda 2.4 y en la celda 3.4. Es importante señalar lo siguiente. A partir de esta solución básica inicial, es importante definir que el número de variables básicas tiene que ser igual entonces a m más n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de filas más el número de columnas menos 1
tiene que ser igual entonces al número de variables básicas que haya determinado, a lo que es lo mismo decir entonces que el número de variables básicas tiene que ser igual a m más n menos 1, y tenemos que percatarnos de que esto sea así. En este caso tenemos entonces 3 filas, tenemos 4 columnas, eso sería igual 7 menos 1, 6, ese sería el número de variables básicas, y si contamos acá tendríamos entonces esa cantidad completa, lo cual es un indicio de que hicimos los cálculos correctamente, uno de los indicios. Y de esta forma pues podemos entonces determinar, tenemos aquí que esa solución básica inicial está compuesta por las siguientes variables básicas: la variable x11 igual 5, la variable x12 igual 10, la variable x22 igual 5, la variable x23 igual a 15, la variable x24 igual a 5 y la variable x34 igual a 10. Y lo último sería entonces determinar lo que es el valor de la función objetivo, que se obtiene no es más que multiplicando el costo unitario entonces de envío, el numerito que está acá en la celda de la esquina superior derecha, por la cantidad que asignamos, que es igual entonces al valor de nuestra variable básica. Y eso sería, fíjense, a 10 más 5, para este caso 10 por 5, perdón, más 2 por 10, más 9 por 5, más 20 por 15, más 0 por 5, más 18 por 10, y eso va a dar un valor en unidades monetarias de 595.000. Bien, podemos hacer entonces otra interpretación a esta solución de la siguiente manera. Lo podemos hacer dibujando nodos y arcos. Fíjense, como tenemos 3 hilos, dibujamos acá 3 nodos, y como tenemos 4 molinos, así establecemos 4 nodos con su oferta y su demanda respectivamente. Y en este caso, esto para hacerlo de una forma más visual, el primer silo estaría enviando 5 camiones cargados al molino 1, 10 al molino 2. El segundo silo estaría enviando 5 camiones al molino 2, 15 al molino 3 y 5 al molino 4. Y por último, el silo 3 estaría enviando 10 camiones cargados al cuarto molino. Por lo tanto, el costo mínimo de enviar los camiones cargados desde los silos a los molinos es de 595.000 unidades monetarias. Recordando que esta es una solución entonces inicial, una solución que es mejorable cuando se aplica el método simplex entonces de transporte. Bien, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo. No olviden suscribirse al canal y que Dios les bendiga.